Vamos a dar inicio a esta charla. Hoy día es sábado 12 y a nombre del New American College les doy la bienvenida. Este es una videoconferencia que hemos organizado especialmente para los padres de familia que tienen hijos jóvenes, porque como ustedes saben, la pubertad es una etapa difícil, es una etapa de cambios, es una etapa de revolución interna, externa para los chicos, y a veces los padres de familia no sabemos qué hacer, cómo actuar con estas revoluciones que ocurren. Pero todos nosotros hemos pasado por lo mismo y estamos en el proceso de ir aprendiendo cada vez más, ¿no? Cómo podemos encontrar mejores recursos para educar a nuestros hijos en esta etapa de cambios y ahora más que nunca en esta terrible situación muy difícil de la pandemia que afecta a nivel global. Y entonces los, los púberes y adolescentes que son tan activos son los que más sufren, ¿no? Unos de los que más sufren, porque yo diría que todos estamos muy afectados por esto, pero siempre tratando de salir adelante con optimismo, viendo el aspecto positivo y tratando de llevar bien esta situación, ¿no? Así podremos salir adelante. Bueno, doy la bienvenida a todos ustedes y también a los profesores que se han conectado, a las tutoras, y me acompaña en estos momentos en la conferencia Humberto García Monterroso, que es el psicólogo que va a estar a cargo de esta presentación, y también mi colega Ricardo de León, con quien trabajamos en el New American College. Bueno, pues buenos días a todos nuevamente, los que se vayan conectando. Cuando tengan alguna pregunta o intervención, la van haciendo por el chat. Después, hacia el final, ya vamos a tener oportunidad de compartir entre todos y responder esas preguntas. Además, importante decirles que Humberto ha preparado ya de antemano las cápsulas de video que están en su canal de YouTube, que se las hemos pasado para que las vayan compartiendo, revisando, y así es que todos supongo que han sido buenos estudiantes y ya las han revisado. Muchas gracias y un aplauso virtual para Humberto. Muy bien, gracias Gloria, buenos días Ricardo, buenos días con todos los papás y mamás que se han conectado hoy a las 9 de la mañana. Pues bueno, este tema es, como comentábamos antes de la reunión con Gloria y con Ricardo, este tema es picante, este tema es interesante, y este tema pues, creo que es oportuno. Esta reunión está dirigida a padres de familia de quinto y sexto de primaria. Y bueno, el tema indica estrategias de acompañamiento para los púberes. Ustedes saben que la pubertad, con el tema de edades, ustedes saben que los tiempos en los chicos y en las chicas, en los niños y en las niñas son diferentes. No hay un acuerdo de en qué edad empieza la pubertad y en qué edad termina. Por lo general, el tema de los tiempos se trabaja con intervalos aproximados. Y como nadie quiere cometer errores, siempre trabajan con inicio temprano o inicio tardío. Entonces, para ir centrando un poquito, para que vean qué grande es este intervalo de edades, se estima que la pubertad, fase previa a la adolescencia, en niños empieza lo más temprano alrededor de los 8 años de edad y debe estar cerrando a eso de los, en niñas empieza a eso de los 8 y cierra a eso de los 13 y empieza ya la adolescencia. Y en el caso de los varones empieza un poco más tardío, inclusive en el caso de inicio precoz alrededor de los 9 años y debe estar cerrando a los 15 para dar paso a la adolescencia. Así que calculando, quinto, sexto de primaria, edades 10, 11 de edad, entonces sus hijos estarían entrando dentro de la pubertad instalada. Ya todos deberían ser llamados púberes, aunque es un término que no se suele utilizar. Nosotros siempre decimos niños
y adolescentes. Y por lo general no utilizamos el término puber, ¿no? Pero bueno, sus hijos están ya en una franca pubertad. Y les comentaba que este tema es picante, es complicado. ¿Por qué? Porque pues, los niños, por lo general, suelen ser un poco más dóciles, suelen ser un poco más llevaderos. El trato puede ser un poco más, eh, vamos a decirlo así, aunque suene un poquito de autoridad papá-hijo. Por lo general un niño suele acogerse, vamos a poner ese verbo, acogerse a la autoridad de los padres. Cuando un niño ya empieza a ser un poco más resistente a la autoridad, entonces ya empieza a asomar ese puber que nos dice, papá, ¿y por qué? Pues si esto no, cuando nos empieza un poquito a, no voy a decir la palabra desafiar, sino más bien a contrastar la norma. Entonces ahí podemos decir que ya la manera de pensar de un niño ya va cambiando. Y ahí tenemos nuestro primer choque con la pubertad. Bueno, el tema promete ser interesante, promete ser, no voy a utilizar el término picante, porque si no me puedo estar yo disparando a los pies, pero vamos a procurar hacerlo interesante. Como bien comentó Gloria, las dos cápsulas de video de 15 minutos, buscaban dos cosas. La cápsula 1, hacer como una especie de diagnóstico de lo que es la pubertad, ¿ya? Y la segunda cápsula ya apuntaba a qué podemos hacer nosotros como padres para acompañar al puber. ¿Por qué? Porque para poder acompañar a alguien en un paso hacia algún lugar, se espera que las personas que acompañemos ya conozcamos el camino, ¿verdad? Se espera que ya conozcamos el camino. Todos ustedes, como bien comentó Gloria, todos ustedes ya han pasado la pubertad. Entonces ahí vendría la primera pregunta, la primera variable para considerar. ¿Cómo pasamos nosotros, que ahora somos papás, nuestra pubertad? Y lo digo un poco con gracia porque ahora que les voy hablando, van apareciendo en mi mente imágenes de mí, a eso de los 10, 11 años, en un colegio de varones, rodeado de varones, obviamente sin pandemia, pero con todo lo que implica el cambio. Y la pubertad se caracteriza básicamente por cambios. Cambios inesperados, cambios súbitos, cambios que incomodan. Como yo me acuerdo ahora, cambios era pelo, aparece pelo por todas partes en los varones. Y dejamos de ser esos niñitos lampiños y suavecitos y empezamos a tener estos cambios muy evidentes. Bueno, entonces la primera, vamos a poner aquí, cápsula 1, haciendo un repaso, entendiendo la pubertad. Vamos a hacer este pequeño diagnóstico y luego hacia mitad veremos cómo hacemos. Porque la pregunta que soltó Gloria fue muy acertada. ¿Cómo hacemos ahora? Que, como diríamos recordando a aquellos de mi promoción, y ahora ¿quién podrá defendernos? Más bien ahora ¿quién podrá ayudarnos? La pubertad. Primero, es un periodo de desarrollo que le continúa a la niñez. Un niño deja de ser niño cuando empieza a experimentar estos cambios. Por lo general, el primer cambio que notamos, el estirón, ¿no? Ese pequeño estirón que se va notando más en varones que en chicas. Es una etapa que se caracteriza por cambios físicos. La gran diferencia que existe entre la pubertad y la adolescencia es de que la pubertad es marcada por cambios físicos, mientras que la adolescencia es marcada más por cambios psicológicos. Es mucho más dramático en el adolescente el cambio psicológico. Entonces, miren, pobre el puber y el adolescente que tiene primero que adaptarse a todos los cambios físicos que van a ocurrir, que no tenemos control sobre ellos, y luego ya viene el cambio psicológico. ¿Para qué se dan estos cambios físicos? Básicamente es una preparación para este niño que deja de ser niño para adquirir la capacidad reproductiva. Básicamente, entonces, la pubertad nos prepara para ser personas, individuos que pueden reproducirse. Los cambios físicos no me preocupan tanto a mí.
¿ya? Los cambios físicos no me preocupan tanto a mí porque al final los niños se dan cuenta de que es una variable que no está sujeta a control. Lo que me da más atención, lo que me apunta más a prestarle interés, es al punto 3 y 4, los que están en rojo, los que pongo así como señales de alerta. Acompañado a los cambios físicos del desarrollo en ambos sexos, masculino y femenino, se producen modificaciones en el comportamiento. Por lo general, la preocupación, la inquietud de los padres de familia justamente es, mi hijo está cambiando, ¿ok? Estoy viendo que está cambiando, veo que está creciendo, veo que está madurando, pero me inquieta más el comportamiento que muestra. Estos cambios en los comportamientos que él y que ella tienen. Ya me habla diferente, me mira diferente, puede ser un poco directo, un poco crudo, un poco intransigente conmigo, me está tratando de manera diferente. Trata a su papá de una manera, me trata a mí de una manera, siento que se me enfrenta por momentos, y es que básicamente estas modificaciones en el comportamiento de un puber o de una puber apuntan a dos cosas, apuntan a dos grandes cosas. El puber está empezando en este largo camino para buscar la autonomía, y la autonomía es justamente la capacidad de poder tomar decisiones de manera independiente, no necesariamente de manera informada, pero al menos de manera independiente. Están marcando el límite entre hasta dónde dejo que ingrese papá y mamá y en dónde digo, esto es mi intimidad, esto es mío. Y lo segundo, identidad sexual. Un puber empieza su largo camino de construcción de su yo, de su quién soy yo. Y para delimitar quién soy yo, tengo que decir, hasta aquí entra mi familia, esta es mi zona personal, esta es mi zona de mi identidad, y esto es quien yo soy. ¿Ya? Entonces, las modificaciones en el comportamiento, los cambios en el comportamiento, en la manera de pensar, en las emociones, buscan estas dos cosas. Que un niño empiece a consolidar su autonomía y que también tenga esta identidad sexual. Cambios en las niñas, ¿ok? Para aquellos que tienen niñas y es su primera experiencia con hija, sobre todo a los papás jóvenes, que es su primera vez que están haciendo su bautizo como padres de púberes, mujeres, estos son los cambios que van a observar. Entonces, primero, mucho ojo. Si es que usted, padre, madre de familia, está empezando a observar en su hija, que es su primera experiencia como padre de una puber, estos cambios, déjeme decirle, bienvenido, padre de familia, a la pubertad. Ha subido un segundo nivel. Ya su niña ya no es niña, su niña es una puber. Crecimiento de vello facial, dense cuenta que las niñas empezarán a echar vello, a echar cabello en algunas partes que antes no tenían. Vello facial, vello púbico, piernas, axilas. Crecimiento de la cadera, ensanchamiento de la cadera, desarrollo del pecho. Las niñas empezarán a ver que su pechito era planito, empieza a crecer. Se forma, los pezones se empiezan a notar más, la forma. Desarrollo físico en altura, masa muscular, sobre todo en los muslos y en las nalgas. Posibilidad de acné por el tema de cambio hormonal. Cambios en el propio olor, no es que sea un olor desagradable, ¿no? Sino que al haber mayor sudoración se hace un olor un poco más evidente. Obviamente hay un desarrollo de los órganos sexuales, la vulva cambia, se puede cambiar la tonalidad del color, y aquello que marca francamente la pubertad es la menstruación. Aquellas mamás que han pasado por esto, porque obviamente ya son mamás y que han pasado por la pubertad, sabrán que esto lo han pasado ellas y sabrán todo lo que esto les generó en cuanto a emociones, en cuanto a sus comportamientos, en cuanto a sus dudas y ansiedades. ¿Quiénes deberían acompañar mejor en este camino a las niñas? Pues las mamás. Es preferible, es recomendable,
porque inclusive están hablando el mismo lenguaje. Las personas, las madres que han pasado por esto, dense cuenta que en este paso de pubertad tienen que acompañar ustedes, desde su propia experiencia. Acuérdense lo que ustedes sintieron, lo que ustedes experimentaron, y desde su propia experiencia pueden conectar con sus niñas, que dejan de ser niñas y empiezan a ser púberes. Pubertad en ellos, atención a los papás, atención a los varones que están hoy día, 9:20 de la mañana bien despiertos. Recordemos qué nos pasó a nosotros. Algunos dirán, profe, era puro pelo. Pues bien, lo primero que se empieza a notar es ese bigotito, ese vello facial que empieza a aparecer en la carita de nuestro niño. Vello púbico, piernas, pecho, espalda, axila, nuca, por todas partes. En el caso de los varoncitos, el vello se empieza a presentar, a ser presente. Crecimiento de la masa muscular, aumento del tamaño del tórax, ensanchamiento de los hombros, este famoso cambio de voz, cuando uno empieza a notar que nuestros niños empiezan a hacer una tonalidad más grave de voz, empiezan a aparecer estos gallitos incómodos, aumento en la sudoración, cambios en el olor también, en la exudación de nuestro propio olor, crecimiento de genitales, testículos, pene, y así como en las niñas aparece la menstruación, en los varones aparece la eyaculación. Todos estos cambios justamente son para preparar para la reproducción. ¿Quiénes deberían acompañar a los púberes en este paso? Pues la respuesta es cantada, los padres, los varones que han pasado por esto mismo. Recuerden, ustedes ya conocen el camino, recordemos cómo fue nuestro pasaje por ese camino. Hasta allí los cambios se dan más de tipo biológico, más de tipo anatómico. Ahí no podemos intervenir, no podemos hacer nada. Debemos dejar que la naturaleza y la madurez empiecen a manifestarse. No inquietarse, porque la madurez se da de manera diferente. Hemos visto estos rangos, 8 a 13 años, niñas, 9 a 15 años, varones. El rango es amplio, son más o menos 6, 7 años en que puede aparecer. Entonces, no desesperar. Primero, no desesperar si es que uno ve que la mayoría de compañeritos de nuestro hijo ya está pasando por eso y tu hijo todavía no. Los tiempos son diferentes. Así que esa variable, la variable anatómica, la variable funcional, la variable maduracional, no debería inquietarnos tanto, porque eso va a pasar. ¿En qué deberíamos prestar un poquito más de atención? En los cambios de carácter psicológico. Este tema de la revolución de conductas, de actitudes, de preferencias, de expresiones emocionales. ¿Por qué? Porque justamente aquí es donde se da la dificultad para poder gestionar todos estos cambios. Y no solamente, ojo, y no solamente la dificultad de la gestión se da en los púberes, que en ellos es esperado, en ellos está bien que tengan esta dificultad, sino más bien como los que nos encontramos alrededor de los púberes, estos agentes que deberíamos acompañar, cómo también estos cambios nos afectan a nosotros. Podemos tener un puber afectado por estos temas, podemos tener un puber inquieto por estos cambios normales en su proceso de madurez. Pero nosotros que ya hemos atravesado este camino, deberíamos tener estrategias para poder gestionar nuestras emociones, para poder acompañar a este público y que aprenda a gestionar las de ellos. ¿Okay? Por eso que la primera variable es cómo pasamos nosotros nuestra propia pubertad, cómo gestionamos nuestras emociones. Recordemos lo siguiente, cuando un puber está pasando todo esto, lo primero es sentir incomodidad, sentir inseguridad. ¿Por qué? Porque venían de una etapa de niñez donde estaban tan acostumbrados a su propio cuerpo que empiezan a sentir que el cuerpo les cambia y que ellos no tienen control. Y cuando uno no tiene control de las cosas, lo primero que uno experimenta es inseguridad, incomodidad.
Entonces, desde ya ustedes tienen a estos pequeños individuos que desde plano se sienten incómodos con la situación que está experimentando su propio cuerpo. Ojo, aquí no estoy hablando nada de la pandemia, no estoy comentando nada del COVID-19. Eso lo voy a dejar para un ratito más, porque, miren, no es lo mismo pasar por una pubertad sin pandemia que pasar por una pubertad con pandemia. Estamos trabajando con púberes que de por sí tienen esta situación o esta emoción de inseguridad e incomodidad con su cuerpo, con los cambios que experimentan. No estamos hablando de los cambios de fuera. Ojo, estos púberes empiezan a experimentar también cambios en la forma de pensar. Ya no es papá lo sabe todo, ya no es mamá lo sabe todo, ahora es papá se puede equivocar. Ya no me gusta lo que me dice mi mamá, ya no me gusta lo que me dice mi papá. Entonces, este conflicto que ellos sienten, que papá ya no es el superhéroe, pues cuando un niño es pequeño, papá es idealizado y mamá es casi al nivel de la Mujer Maravilla. Cuando los chicos dejan de ser niños y empiezan a ser púberes y empiezan a, a tener maneras diferentes de pensar de nosotros. Y como estos púberes tienen una manera de pensar un poco más categórica, un poco más determinada, pueden tener con nosotros, o podemos experimentar con ellos, estos enfrentamientos apasionados por maneras de pensar, por puntos de vista. Antes era sí, papá, sí, mamá. Ahora es ¿por qué, papá? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué voy a hacer lo que tú me dices? En esta búsqueda de aprobación social, ya que es una necesidad inherente en un púber que está camino a ser adolescente, estos púberes pueden empezar a experimentar conductas o pueden buscar experimentar conductas con tal de agradar a su grupo de pares, inclusive sin medir el riesgo de hacer algo. Un puber en su deseo de pertenecer a un grupo, de ser aceptado por un grupo, de ser validado por su grupo de otros púberes, puede empezar a ensayar conductas que como ellos todavía no están maduros en esta corteza prefrontal y todavía madurará a eso de los 20 años, obviamente tendrá conductas de riesgo. ¿Qué podemos hacer los papás? Ya lo dejamos para el final. Pero dense cuenta, no es que un puber sea arriesgado porque quiera, porque sea oposicionista, es porque todavía su cerebro no está maduro, porque todavía no está maduro como para poder ver el riesgo. Hay un interés creciente en la sexualidad y empiezan a hacerse ojitos con el compañerito que antes nos caía mal. Yo a veces cuando conversaba con los niños pequeños y les decía, oye, ¿y a ti te cae este niñito? Y las niñitas me decían, no, porque huele feo, no, porque huele mal, no, porque es niño. Pero a esta edad, más o menos quinto, sexto de primaria, 9, 10, 11 años, ya los niños se empiezan a dar cuenta y empiezan a sentirse atraídos por alguien más. Eso por lo general pone en jaque a papá y a mamá, porque ya empezamos a darnos cuenta que está dejando de ser niño y eso nos inquieta, el temor. Aumenta la preocupación por los cambios físicos y por cómo son percibidos por el entorno social que les rodea. Papá, mamá, familiares, amigos, compañeros. Se da una seguidilla de cambios a nivel emocional. Aumenta la impulsividad y los cambios de humor súbitos. Son unas hormonas con piernas, ¿ok? Con eso ya lo resumimos. Un puber es una hormona con piernas. Esos son los cambios que siempre se han dado. Esos cambios a nivel biológico y los cambios a nivel psicológico siempre se han dado así. Hay libros completos que los detallan. Así que eso no va a cambiar. Eso se va a dar. La pregunta vendría a ser esta. Bueno, ya conocemos el diagnóstico, he hecho un checklist y me doy cuenta que está bien. Mi hijo, mi hija ya dejó de ser un niño o una niña y ahora es un franco puber o una franca puber. ¿Qué hago? Pues bueno, vamos a añadirle una cuota más.
A esa variable vamos a añadirle el virus. A esa variable que tenemos ahí, a ese cambio que tenemos ahí, vamos a añadirle el virus de la pandemia. ¿Ok? La pandemia del COVID-19, ojo, la pandemia del COVID-19 representa un desafío. Entonces, por ahí, lo primero que vamos a trabajar, padres y madres, es vamos a utilizar un término que le baje un poquito la intensidad y la revolución y la sensación de no control. No vamos a decir es una tragedia, no vamos a decir es un apocalipsis, es una pandemia, perdón, es un apocalipsis, es una situación catastrófica, es una tragedia. Vamos a llamarle a esto, y quizá no es que sea idealista, ni tampoco esté cambiando la realidad. La realidad es de que sí, hay un virus allá afuera, hay un virus que está contagiando mucha gente, hay un virus que está matando mucha gente. Los contagios no necesariamente son por el tema del virus, son sí por el tema del virus, pero también por cómo las personas adaptamos estas medidas de autocuidado. ¿Okay? Así que vamos a darle responsabilidad tanto al virus como a nuestras conductas de autocuidado. Pero vamos a llamarle desafío, ¿ya? Al menos vamos a llamarle desafío por ahora. En este tiempo que tenemos juntos conversando, vamos a llamarle desafío. Esta pandemia del COVID-19 representa un desafío sin precedentes. Históricamente creo que no ha habido algo igual. Y este desafío sin precedentes está tanto para la sociedad como para la escuela y para las familias. ¿Ok? Este desafío se da a estos 3 niveles: sociedad, escuela y familias. ¿Qué hacer? Pues bueno, si esta reunión está dirigida a los padres y madres, les respondo. ¿Qué debemos hacer? Es deber de los padres que cuando tenemos hijos púberes, generar un clima adecuado en el hogar. Esa es la principal función, ese es el principal deber. Profe, y con pandemia lo mismo. Si ya teníamos un hijo o tenemos un hijo púber, es nuestro deber como padres generar un clima adecuado en el hogar. Y si tenemos hijos púberes y hay pandemia, nuestro deber es generar un clima adecuado en el hogar. No cambia. El deber es inmutable. El deber se mantiene. Y nuestro segundo deber es fortalecer el vínculo familia-escuela. Es decir, si tú tienes un hijo púber y no hubiera pandemia, los deberes de los padres básicos son 2. Generar un clima adecuado en el hogar y fortalecer el vínculo familia-escuela. Y si tienes un hijo púber y hay pandemia, redoblar en deber 1 y 2. Generar un clima adecuado en el hogar y fortalecer el vínculo familia-escuela más que nunca. Antes de la reunión estábamos conversando con Gloria y con Ricardo, porque yo también estoy trabajando en una escuela, y nos damos cuenta que muchos estudiantes están experimentando estos estados emocionales que inclusive ya apuntan como para una intervención psicológica o psiquiátrica. Estamos viendo eso. Yo lo veo en el colegio donde yo trabajo, lo veo. Y es que, claro, esta situación es atípica. Yo creo que eso no es extraño para nadie, lo que estoy diciendo es una obviedad. Esta situación que estamos experimentando, para ustedes, padres de familia, es atípica. Y si para ustedes, padres de familia, esta situación es atípica, es no normal y les afecta, pongámonos a pensar que en este puber que tenemos en casa, o a esta puber que tenemos en casa, esta situación les afecta mucho más. Porque ya vienen con este tema de adaptarse al cambio de su cuerpo y de entenderse, como para empezar a entender y adaptarse a un sistema totalmente atípico. No es que abogue por ellos, simplemente entendamos lo que ellos pueden estar pasando. Si para mí esta situación es incómoda, aburrida, tensionante,
angustiante. Ya estoy que no sé qué hacer aquí adentro de casa para entretenerme y para encontrar un sentido del propósito de las cosas. Pónganse a pensar en ellos que tienen que experimentar las mismas emociones que ustedes y que no están preparados para aceptarlas y que encima están lidiando con los cambios en su propio cuerpo. ¿Por qué es importante? Bueno, no por qué. ¿Para qué es importante tener claros estos dos deberes de los padres y madres de hoy? Porque sí, les digo una cosa, la pubertad representa un reto para los padres, representa un desafío para los padres. Por eso que yo no soy padre, porque prefiero saltarme este desafío, ¿ok? Es una decisión que yo tomé, pero admiro a los papás que se animan a ser papás y que se comprometen con su rol de padres. Ser padre es difícil. Ser padre siempre ha sido difícil. Ser madre siempre ha sido un reto. Siempre ha sido difícil. Siempre ha sido poner a otra persona delante de tus propios intereses. Desde que eres padre dejas de ser tú y empiezas a velar por otro. Estos dos deberes son fundamentales. ¿Y es difícil? Sí, señores, es difícil. ¿Para qué asumimos estos dos deberes? El de generar un clima adecuado y fortalecer el vínculo familia-escuela, prácticamente para esto. Esto es nuestro para qué como padres. Mantenernos y mantenerles a sus hijos sanos. Ese siempre ha sido el deber de los padres. Mantener a sus hijos sanos, tanto física como mentalmente. Y en estos tiempos de desafío, en estos tiempos de reto, estamos procurando mantenernos sanos, más que nunca. Estamos procurando mantenernos sanos. Cuando todo esto pase, porque pasará, ya sea por vacuna o sin vacuna, pasará, a lo que tenemos que apuntar es qué tan sanos mentalmente estamos. No es un secreto que el Estado o que la salud mental en este país, en nuestra sociedad, no ha sido prioritaria. La hemos descuidado, no voy a decir un poquito, sino bastante. Y justamente en estos tiempos se están activando estos casos. ¿Qué tan sanos mentalmente estamos? Y ojo, ojo, no es que diga que todos tenemos que pasar por psicólogo porque no le alcanzaría ni el tiempo a Gloria ni a mí para atender a tantas personas ni a Ricardo. El tema de la salud mental se empieza a formar desde casa. El tema de la salud mental se empieza a formar y fomentar desde casa. ¿Y en dónde se está dando más la evidencia de la salud mental? Ojo, deber de los padres, generar un clima adecuado en casa para potenciar, para fomentar, para contener esta salud mental en el manejo de emociones. ¿Cómo las manejamos? Démonos cuenta de lo siguiente, lo que nos abruma a nosotros es justamente la emoción que sentimos ante esto. Eso tenemos que gestionar. ¿Y qué emociones he podido yo identificar? La primera que tuvimos, temor. La segunda que experimentamos, inquietud. ¿Cuándo se acaba esto? La tercera, el enojo. Ya empezamos a tener estos momentos de responder bruscamente a la familia. Y al final, la que estamos experimentando ahora, aburrimiento. Ya estamos en fase aburrimiento. Ahora sí, vamos a lo picante. Vamos a ver, profe, ya nos dijo el diagnóstico, ya me di cuenta que mi hijo es puber, ya me di cuenta cuáles son mis deberes. Mis deberes son gestionar un ambiente adecuado en casa y fortalecer el vínculo familia-escuela. ¿Por qué? Para mantener un estado de salud óptimo, salud tanto física como emocional, que implica mucho, que implica mucho. Desde esa filosofía, somos lo que comemos, desde lo que metemos a la boca, desde eso me he dado cuenta, y eso sí lo digo, me he dado cuenta, cuando salgo de mi hueco para ir a hacer las compras, me pongo a mirar lo que yo compro para comer y digo, a ver, yo estoy comprando lo necesario para mantenerme sano, sanito. Y veo gente
y disculpen, por ahí que puedo estar haciendo algo o diciendo algo que a alguien le genere un poco de incomodidad. Digo, ¿hay gente que todavía compra gaseosa? Hay gente que compra gaseosa en pandemia. Yo digo, ¿cómo puede haber gente que compre gaseosa en pandemia? Yo estoy con agua todo el tiempo y la gaseosa no la veo desde octubre del año pasado. Entonces, esa es una pequeña observación. Hay gente que inclusive está descuidando sus hábitos de alimentación en pandemia y decimos que la pandemia nos inquieta. Quizá deberíamos enfocar bien nuestra preocupación en nuestros hábitos diarios. ¿Ya? ¿Cómo les acompañamos? De un puber. El decálogo, pues son 10 ideas. Son 10 ideas. Me está diciendo conexión a internet inestable. No, todo está fallando. La estrategia. Aquí apunta una estrategia. Una estrategia, según la definición, son acciones meditadas. Hay que pensarlas. Y proyectadas, corto, mediano, largo plazo, para realizar un fin determinado. Yo le puse decálogo porque me suena más bonito y me suena como cuando yo era pequeñito y me acordaba, decálogo 10. Vamos a empezar. Pam, pam. Primero, para acompañar a un puber en este largo camino de pubertad y después que se viene la adolescencia, lo primero es aquellos agentes formativos de la casa, llámese papá o mamá, tenemos que encontrar acuerdos. Primer decálogo, primera parte, acordar. No es yo hago lo que digo y listo. No, en esta casa se hace lo que yo se diga, dice papá o dice mamá. No, encontrar acuerdos en la forma de educar. Lo primero, un puber siempre va a encontrar la contradicción. Es más, un puber está diseñado para encontrar esa grieta como para poder pasarse por ahí. Entonces, lo primero, papá y mamá, mírate papá, mira a mamá, ríete un ratito, sonríe, hazle un guiño y date cuenta que a lo mejor no hemos estado acordando. Evitar contradicciones y desautorizarse mutuamente. Si te quieres contradecir, contradícete a puerta cerrada. Si quieres decirle una opinión diferente a tu pareja, vamos a ver, a tu asociado en la formación de tu hijo, porque es una empresa, a puerta cerrada. Lo primero es empezar a encontrar acuerdos. Número 2, el proceso de acompañamiento a un puber se empieza a formar desde el proceso de acompañamiento en la primera infancia. Si tú acompañaste a tu hijo desde que era pequeñito, el acompañamiento al puber va a seguir su camino. Pero si no estábamos tan involucrados desde que el niño fue infante, va a ser un poco más complicado empezar a involucrarse ahora. El proceso de acompañamiento a un puber se da desde siempre. Es un proceso. Si no lo hiciste antes, como supones que podrías haberlo hecho, tampoco estamos a destiempo. Involúcrate un poco más. Pregunta un poco más. Infórmate un poco más. ¿Quiénes son los amigos de tus hijos? ¿Qué hacen tus hijos? ¿Qué hábitos tienen tus hijos? ¿Qué les gusta, qué no les gusta? Número 3, papá, mamá. El acompañamiento a un puber es un proceso de autorreflexión. Es decir, hay que estar siempre revisando lo que hacemos, nuestras prácticas formativas. No pensemos que siempre estamos en lo correcto. Siempre es momento como para poder decir, a ver, ¿y qué le estoy diciendo a mi hijo? ¿Cómo es mi actitud con mi hijo? ¿Qué le estoy dando de comer a mi hijo? ¿Qué estoy formando como hábitos en casa? Si yo les estoy diciendo que usar mucho celular es malo y estoy todo el día pendido del celular y estoy comiendo con el celular en la mano, vamos, que tengo que hacer esta autorreflexión, ¿no? Mis prácticas educativas, mis prácticas formativas son perfectibles, se pueden mejorar. Hacer adecuaciones. Así como los colegios hacen adecuaciones significativas o no significativas al contenido educativo, y ojo, te hago el contenido educativo, que al final todos lo terminamos aprendiendo, ¿por qué no hacer este ejercicio de adecuación de lo que funciona y lo que no funciona? Básico. Y uno se da cuenta de lo que funciona y de lo que no funciona en la respuesta que ves en tus hijos. Si tus hijos, pues vamos, utilizan el celular en la mesa y tú les dices, no lo utilices y ellos lo siguen utilizando,
Pues el problema no es el niño, el problema es la práctica que tú tienes. Diciéndole no, no está funcionando, ve la manera. Hay muchas maneras de probar. Y sobre todo, no caigamos en esta falacia de decir, ya lo he intentado todo y nada me da resultado. Y la frase que ya he escuchado muchas veces, ya no sé qué hacer con mi hijo. Les comento un pequeño caso. En el colegio donde yo estoy, yo dicto un curso de psicología. Y hay una niña que nunca se conectaba. A ver, vamos a ver. Primer bimestre no se conectó a ninguna clase, segundo bimestre se conectaba, pero no prendía la cámara. Hablamos con la mamá, hablábamos con la familia, y él decía, pero señora, ¿y por qué su hija no se conecta? Es que no quiere, es que mi hija no se siente cómoda. Bueno, chica, cuarto de secundaria, adolescente. Bueno, la primera vez que pudimos sacarle una entrevista a la niña no se conectó, y la escuchábamos nada más. Y después de intentar, nos dimos cuenta que la cuestión no era con la niña, la cuestión era empoderar a los padres para que ellos empoderen a la niña. Y la señora me decía, ya no sé qué hacer con mi hija, quiero empoderarla, pero no sé cómo. Señora, empecemos por usted. Una vez a la semana nos reunimos con la señora y la señora todos los días me dice, ya sé lo que tiene que hacer mi hija el día de hoy. Es más, estoy viviendo mi secundario otra vez. Ya el horario de mi hija ahora es mi horario. Me he involucrado tanto y la niña ya se conecta. ¿Nos ha tomado cuánto? 2 bimestres y medio, pero se logró. ¿Por qué? Porque la señora, la madre, se sacó esta idea de no puedo hacer nada ya lo he intentado todo, ya no sé qué hacer con mi hija. Cuando nosotros tenemos esta frase poderosa, ya no sé qué hacer, nos anulamos. Se los digo, nos anulamos. Y automáticamente nuestro cerebro, que es un avaro cognitivo, dice, ya, pues ¿para qué vamos a seguir intentando? Ahorremos esfuerzo, no hagamos nada. El cerebro funciona así. Así como somos lo que comemos, somos lo que pensamos. Igualito. Punto número 4. Reforzar la confianza del puber. ¿Qué es lo que quiere el puber? Ojo, hay que estudiar al enemigo. El puber todavía nos quiere. Para el puber todavía somos significativos papá y mamá. Porque todavía tiene ese niñito que le gusta que le digan cosas bonitas. Ojo, el puber, si bien puede ser un poco dictatorial y un poco, ¿cuál es la palabra? Un poco tirano con nosotros porque nos conoce, también extraña eso del niño. Y todo niño siempre quiere que le reconozcan. Ojo, no estoy diciendo que le den lo que le piden, no, son cosas totalmente diferentes. Pero a un puber también le gusta que le digan algo bonito. A un puber también le gusta que le reconozcan, oye, qué bonito te has peinado, ¿no? Oye, qué bonito te ves, te ves. Yo me acuerdo que tenía un chiquillo ahí en el colegio, en el Euro, que era duro de los duros, que siempre andaba con el gesto fruncido, con la mala cara, siempre andaba, ¿cuál es esta frase? Con cara de mal gesto. Y por ahí lo sorprendía con algún comentario bonito. Decía, oye, te queda bien ese peinadito que te has hecho hoy. Y te miraba y se sonrojaba, porque a los púberes también necesitan que le demos estos comentarios tipo caricia positiva, para reforzar aquello que nosotros queremos que refuercen. Este chico, yo me acuerdo, nunca se bañaba, porque siempre lo miraba los lunes y venía así todo desaliñado. Y un buen día lunes empezó a venir muy bonito y hasta oloroso, parecía que se había echado la colonia de papá. Le dije, oye, huele rico, huele rico. Y el chico me miraba y se reía. ¿Por qué? Porque recuerden, necesitan que le reforcemos la confianza. ¿Y quién mejor que papá, varón, modelo de hijo varón, para reforzar la confianza? 5. Procura cualquier oportunidad para comunicarte con el puber. Cualquier oportunidad es válida. De ordinario yo recomiendo a los papás separar 30 minutos a la semana para parar todo y juntarse y conversar. Para parar todo y juntarse y decir, a ver, aunque suene un poco fantástico, reunión familiar, tocar una campana, llamar, parar, todo el mundo pare lo que tiene que hacer y nos juntamos y conversamos. Solamente eso, abrir el espacio. Y en estos momentos, mucho más. Estamos aislados. A ver, voy a replantearlo.
La situación nos ha hecho no aislarnos, sino tratar de reconectarnos a la fuerza. Decimos mucho, estamos en estado de aislamiento social. Yo aprovecharía esta oportunidad para reconectarme con mi familia. Me han aislado, y qué bueno, me han aislado de lo típico que teníamos. Reconectemos con la familia. Número 6. La actitud de un papá y de una mamá que acompaña a un puber tiene que ser de aceptación incondicional. De aceptación incondicional. Tus hijos necesitan sentirse queridos, ahora más que nunca, que se les escucha, ahora más que nunca, que se les toma en serio, ahora más que nunca, y que se pasa tiempo con ellos, ahora más que nunca. 30 minutos a la semana para juntarse con todos no te va a quitar mucho tiempo. Y este tiempo que estamos empezando a formar recuerdos, es importante que el recuerdo que tengamos del 2020 no sea como, pucha, qué año tan malo nos tocó. En el colegio donde yo estoy, con algunos casos que aparentemente necesitaban acompañamiento psicológico, empezamos a juntarnos con la familia y la sugerencia era, necesitamos encontrar un pretexto obligado para que ustedes se junten 30 minutos a la semana. Y empezamos a plantear ejercicios como la caja de los halagos. Poníamos una cajita y a la semana cada quien empezaba a escribir un papelito agradable con una frase agradable para alguien de la familia. Y los días domingos se sentaban todos, abrían la caja, sacaban los papeles y empezaban a compartirlo. Se viene la semana de la amabilidad. Miren, qué buen pretexto como para empezar a tener prácticas de familia bonitas y que se puedan compartir una vez por semana y hacerlas habituales. ¿Qué tenemos que formar ahora? Que nuestros púberes, cuando sean mañana más tarde adultos, y les pregunten, oye, ¿qué te acuerdas del año 2020? Me acuerdo que fue un año de desafío, me acuerdo que hubo una pandemia mundial llamada COVID-19, pero me acuerdo que en medio de todo eso, me reunía con mi mamá y con mi papá 30 minutos a la semana y nos matábamos de la risa, e intercambiábamos halagos y conversábamos de lo que nos había ido en la semana. Tenemos que formar en este momento recuerdos significativos para nuestros púberes también, para que no solamente todo sea, entre comillas, este año trágico. 7 y 8. Papás y mamás. Acompañar implica observar atentamente y escuchar activamente. Ver los detalles, ver las microexpresiones, ver los rostros y escucharles. No juzgarles ni criticarles a priori, escucharles. ¿Por qué? Porque si estamos atentos a lo que vemos y a lo que escuchamos, podremos identificar a tiempo señales de alerta cuando se presenten. Preguntas básicas. ¿Le preguntas a tu hijo cómo está? ¿Cómo se siente? Sí, profe, mi hijo me dice, ahí normal. ¿Y qué más? Pues ya está, ya me respondió. El normal de un adolescente o de un puber puede significar muchas cosas. Pregunta un poquito más, indaga un poquito más. No tengas temor de preguntar. ¿Quiénes son sus amistades? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Cuánto tiempo pasa frente a la pantalla? Ahora prácticamente la pantalla es todo el día, pero por eso hay que parar un poco sábado y domingo. 8. Debemos acompañar planteando conexión y también límites claros. Hay reglas que no son negociables y sobre todo aquellas reglas que implican cuidado, bienestar y salud. Las libertades, si es que hay algún puber que esté escuchando, puber, amigo puber, amiga puber, esto aquí me pongo un poco pesado y seguramente no me vas a querer porque voy a decir esto. Hay reglas que papá y mamá te tienen que plantear y que no son negociables. Tú vas a querer negociar, obviamente, porque siempre los púberes quieren ganar. Yo te conozco y tú también te conoces. Pero asume, la regla que te plantea papá y mamá está pensada en el cuidado de ti. Tú no te das cuenta porque todavía tu lóbulo prefrontal no está maduro, pero papá y mamá ya lo tienen maduro hace tiempo. Esperemos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Así que la regla que te plantea es porque te quiere. Es porque te quiere. Y eso es lo que se llama el amor duro. Él te quiere, sí. Y tienes que aceptarla, sí. Estás aprendiendo a ser puber.
Y si quieres ganar libertades, tienes que ganarlas. Papá y mamá no van a conceder esta libertad porque te quieren, no, sino porque te la ganas. Y esta libertad va de la mano con el saber usarla. Acuérdate tú, puber, sobre todo varón fanático de Marvel, lo que le decía el tío Ben a Spider-Man. Un gran poder lleva una gran responsabilidad. Si quieres tener más libertades, tienes que ganártelas y saber usarlas bien. Porque papá y mamá, como van a estar bien atentos, van a ver que las sabes usar y te ganarás un poco más libertades, pero siempre con control de papá y mamá. Sé que ahora no soy la persona favorita tuya porque te estoy diciendo que tienes que asumir y tienes que ceñirte a la autoridad de papá y mamá, pero es lo que toca. Y ellos lo hacen pensando en tu bienestar. Por ahí que no los entiendes, ¿ya? Por ahí que dices, mi mamá es mala, mi papá es malo. Ya, eres puber, pues, así eres. Pero papá y mamá, por más de que se sientan tocados cuando le dices papá malo, mamá mala, ellos tienen que seguir aplicando el deber que tienen. Número 9 y 10, ya para terminar. Diálogo abierto. Y papá, mamá, tú, y ahí te la pongo difícil, ahora, así como no fui la persona favorita del puber, ahora no soy tu persona favorita, papá y mamá. Tienes que encarnar el modelo que tus hijos quieran que sigas. Y te lo repito, tienes que encarnarlo, tienes que vivenciarlo. El presidente de la República tiene que ser intachable, ¿cierto? Perfecto. Ya. Por ahí que pensamos Richard Swing, etcétera, etcétera. Muy bien. El presidente de la República, como dirige un país, tiene que ser una persona intachable, una persona incorruptible. Tiene que salir de adelante y tiene que mostrar las virtudes que debe tener un país o un ciudadano promedio. Papá y mamá, ustedes son los presidentes de la República llamada casa. Ustedes también tienen que encarnar este modelo, de este ciudadano, de este hijo o hija puber que tienes. Tienes que encarnar ese modelo, tienes que serlo, no decirlo, tienes que serlo. Sé que no soy tu persona favorita ahora. Y no te estoy poniendo una valla alta, no, porque al final quienes escogen los valores que asume cada familia, eres tu papá y tu mamá con este proyecto que tienen en común. Encárnalo. Que esta situación nos movilice un poco para replantear lo que veníamos haciendo. Estas prácticas que teníamos en la familia. Estas prácticas que nos hacían sentir bien, pero no necesariamente nos hacían ser los más sanos. Replanteemos estas prácticas, aprovechemos este momento. Como les digo, es una época de desafíos para replantear lo que veníamos haciendo mal. Lo que veníamos haciendo mal y que nos hacía daño y que nosotros, bien felices y bien campantes, nos estábamos acostumbrando a las malas prácticas. Aprovechemos ahora y replanteemos nuestro rol como papá y mamá. ¿Qué prácticas no estábamos haciendo bien? Y finalmente, y acá otra vez, niños, perdón, púberes, voy a ser la persona más odiada, pero te lo tengo que decir. Tu papá y tu mamá te tienen que dar lo que necesitas. Lo que necesitas, no lo que tú quieres. Lo que tú necesitas ahora es vivienda, alimento, vestimenta, salud y estudio. Las otras necesidades quizá no se llaman necesidades, se pueden llamar gustos. Pero esto, lo que estamos viviendo, nos replantea las necesidades. No hay que darle todo lo que quieran, no hay que darle todo lo que pidan, porque un puber no sabe lo que quiere, partiendo de esa idea. Un puber no sabe lo que quiere y va a pedir lo que espera que puede lograr. En donde vea que tú le das todo, sin medida, sin límite, seguirá pidiendo más. Un puber tiene que ganar esto. Y la labor de los padres es generar un clima adecuado en el hogar, con límites claros, dando lo que un niño necesita y encarnando este modelo que se espera que se logre. Estas 10 prácticas, estas 10 acciones, estas 10 estrategias, es todo lo que se necesita para acompañar a un puber, con pandemia y sin pandemia. Si estas prácticas son importantes, fundamentales, básicas, sin pandemia, lo son mucho más con pandemia.
una reflexión final. Sus hijos no solo deben ser amados por ustedes, sino que ellos deben notar que les aman. Y para notarlo tienen que sentir este acompañamiento de los 10 puntos que acabamos de tocar. Comercial, antes de terminar. Comercial, espacio comercial. No se olviden que la próxima semana empieza la semana de la amabilidad. Son 50 retos, muy simpáticos todos, ya los vi. Implican justamente el punto número 1 de los deberes de los padres. Promover, generar un clima adecuado en el hogar. Mi recomendación, hagan el ensayo, hagan el experimento de hacer esto en casa. Ahora se puede hacer más que nunca. Ahora se puede hacer más que nunca. Muchas gracias. Mi nombre es Humberto Alfonso García Monterroso Verano. En la foto estoy un poco más sin pelo, bueno, con el pelo más corto, efectos de la pandemia. Yo creo que está todo bastante claro. La pelota está en la cancha de los padres para acompañar a un hijo adolescente o puber, bueno, puber y próximamente adolescente. La pelota está en la cancha de la familia.